medio a toda la audiencia de Huaraz y de Ancash. Bueno, doctor, buenos días. También me quiero abonar a este saludo, este reconocimiento público, como lo hemos hecho ya en su momento, por la valentía de haber tenido, pues, de expresar, exteriorizar este tema de los malos manejos en el Ministerio Público, que desgraciadamente ha involucrado al presidente de la Junta de Fiscales, que aquí tuvimos un intercambio de palabras aquí en estudios en la radio, cuando él defendía casos que nosotros habíamos criticado y le exigíamos resultados y nunca nos las dio, y ahora tiene sentido todo. Doctor, post esta denuncia, ¿cómo van las cosas? Primero queremos preguntar por su vida privada, porque entiendo que han empezado ya la guerra, han empezado las amenazas, los insultos, incluso hasta de periodistas a quienes deberíamos estar, pues, con el mismo camino de luchar contra la corrupción, pero parece ser que esto no va por ese lado, doctor Valverde. Bueno, sí, en lo que respecta a mi persona, se me ha brindado la seguridad correspondiente. Y respecto, pues, a las críticas, es natural, ¿no? Es natural que exista, pues, posiciones, ya sea en favor o en contra, ¿no? Estamos en una sociedad democrática y la gente es libre de elegir, ¿no? Si está del lado, pues, de la corrupción, del lado de la mafia, y también elegir si están del lado, pues, de la legalidad, la verdad y la justicia, ¿no? Bueno, doctor, pero viniendo de la prensa, pues a mí me parece preocupante. Justamente hablando de la prensa, doctor, he leído en unas portadas, en las páginas, en las redes sociales, le acusan a usted, más bien a usted, ser el topo de Álvarez, incluso haber trabajado para esa mafia en el gobierno regional de Ancash. Un poco para aclarar, porque creo que usted de este tema no ha hablado ni en sus redes, ni en ningún medio, doctor. Mire, el hecho de que yo haya trabajado en el gobierno regional durante el año 2008, aproximadamente unos 8 o 9 meses, no significa, pues, que yo haya trabajado para Álvarez, como pretende hacerlo entrever la prensa, ¿no? Bueno, cierto sector de la prensa. Yo he ejercido mi derecho constitucional al trabajo y, como cualquier persona, he trabajado en el gobierno regional, no he trabajado para Álvarez. En todo caso, si es que estos señores dicen que yo he trabajado para Álvarez, que muestren las pruebas, ¿no? Que en todo caso, objetivamente, ¿no?, me demuestren o demuestren a la sociedad que yo he trabajado para el señor César Álvarez. Yo niego tajantemente esa situación, me deslindo, ¿no?, de esa situación. Es una situación, pues, es una calumnia, es una infamia. Mi persona, en todo aspecto y en toda institución donde he trabajado, siempre se ha conducido con la rectitud, bajo los cánones de mis principios y mis convicciones, ¿no? Y es por eso que también he salido, pues, a la prensa a denunciar al fiscal superior Jorge Temple, ¿no? También, doctor, es preciso de repente deslindar o aclarar, le están acusando, hablo de las redes sociales, no debo hacerlo, pero a veces se forma una corriente por querer defender a alguien o perjudicar a otro, de que en el caso del archivamiento de las ambulancias también dicen que tiene que ver mucho usted, doctor. Sería bueno que precise y aclare, doctor. Mire, ¿por qué yo dejo de elaborar en el gobierno regional de Ancash en el año 2008? Porque se me pasó un expediente de un proceso administrativo disciplinario en el que se acusaba a un funcionario público de haber escupido al presidente del gobierno regional o al gobernador en ese entonces, César Álvarez. Pero como no había nada en ese expediente, nada objetivo que demuestre que el señor le había escupido, yo proyecté. Esa era mi labor, o sea, mi labor era hacer proyectos, se aprovechaba mi fuerza de trabajo. Yo no era funcionario público en el gobierno regional, no tomaba decisión alguna, ¿no? Nosotros elaborábamos informes, porque había varios abogados ahí, elaboraban informes y estos eran verificados, corregidos por el jefe de esa oficina. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo elaboré un proyecto recomendando la absolución de ese funcionario, y mi jefe, que en aquel momento era el señor Molina Trujillo, me dijo, gerente general. Así es, me dijo que esta no era una decisión técnica jurídica ni probatoria, era una decisión política, porque ese señor le había escupido al señor César Álvarez y que tenía que recomendarse la sanción de destitución para ese funcionario.
pero yo, fiel a mis convicciones y mis principios, le dije, pero doctor, disculpe, ¿hay alguna prueba que nos diga que este señor le ha escupido? En el expediente no hay nada. No, tú cambia ese informe y recomienda la destitución. Como te vuelvo a decir, ese es un tema ya político. Tú no, o sea, en este tipo de situaciones no hay que mezclar lo jurídico, lo probatorio. Acá lo que interesa más es lo político. Entonces, ante esa situación le dije que yo no podía cambiar mi informe, no era correcto, y el señor Molina me dijo, vas a trabajar hasta fin de mes nomás aquí en esta institución. Y usted dejó de trabajar precisamente yo dejé, ese mes. No Por orden del señor Molina. No llegué ni a fin de mes, creo, y bueno, dejé de elaborar, ¿no? Así es. Bien, doctor, aclarado ese punto. Ahora vayamos a la situación de que precisamente... Respecto a las ambulancias, a ver, sí, mire, el señor Temple, ayer he visto la conferencia de prensa y él se ufana de haber hecho una acusación de 100 hojas aproximadamente, ¿no? Pero hay que medir esto en términos de calidad, no cantidad. Si ustedes verifican y hacen una comparación entre la formulación de la denuncia efectuada por el doctor José Luis Checa Matos y la acusación que formule el fiscal superior, se van a dar con la sorpresa de que todas esas hojas prácticamente son panca. O sea, ahí en esas hojas se menciona lo mismo respecto a casi todos los funcionarios y no se hace una explicación detallada, vulnerándose la imputación necesaria, ¿no?, respecto a los hechos atribuidos a cada funcionario público. Mi persona, con esa acusación, bueno, al principio intervino el doctor Mach Longobardi, el señor salió de vacaciones y me pasó el expediente, ¿no?, con conocimiento del doctor Jorge Luis Temple, y mi persona es la que ha obtenido condena en ese caso. No es que se ha perdido el caso. Ese caso ha obtenido condena, es una sentencia condenatoria. Lamentablemente, la sala ha impuesto una pena muy benigna a los condenados. ¿Cómo por robar 3 millones de soles después de poner 4 años? Es algo pues irrazonable, ¿no? Y a un profesor que roba 2.000 soles, a ese profesor le pone la misma pena, o sea, pero esto tiene una explicación. Lo que pasa es que la vocal ponente de ese caso, y hay que decirlo claramente... Quería saber, doctor, ¿quiénes eran integrantes de esa sala y quién era la ponente, doctor? La vocal ponente de ese caso ha sido la doctora María Isabel Vélez Moro Arbaiza. ¿Y quién es esta señora? Esta señora es la que lo sacó del caso a Álvarez y a Molina. Por ahí va la cosa entonces. Ya, entonces, que no se diga pues que el caso se ha perdido, el caso se ha ganado, y en este caso se ha absuelto indebidamente a otros funcionarios, como son el señor Richard Cabán, el señor que no recuerdo su nombre. Dirce Valverde, Germán Martínez Cisneros. El que era gerente de desarrollo social. Bueno, son Francisco Vázquez Carrillo, claro, así Francisco Vázquez Carrillo, ¿no? Y al señor al almacenero, incluso se le ha absuelto al almacenero. O sea, todo está en limpio, sí, como si nada hubiese pasado. O sea, mire, pero por una mano salvadora allí. Así es, así es. Entonces, mire, estamos pues, yo creo que ante la existencia de una organización que incluye jueces y fiscales, ¿no?, y que se debe investigar. Se debe investigar a fondo para ver pues quién está diciendo la verdad, ¿no? ¿De qué lado se está? ¿Acaso alguien ha criticado a los miembros de ese colegiado? ¿Alguien ha dicho algo? Nada, o sea, todos lo acusan al Ministerio Público de haber hecho un mal trabajo, pero sin revisar ni siquiera el expediente. Claro, y en ese sentido, el comunicado del Colegio de Abogados es que también se pronuncie la presidenta de la Corte Superior de Justicia, que hasta el momento no lo ha hecho. ¿A qué obedecería, doctor, esta protección, en todo caso, a los miembros de esta sala? Bueno, tampoco se puede adelantar ella como presidente de sala o como presidente del Poder Judicial ha dispuesto pues que el órgano correspondiente investigue estos hechos, ¿no? Lo que estoy haciendo yo en este momento es dejar entrever, ¿no?, que la vocal ponente de este caso fue la misma que sacó al señor César Álvarez Aguilar y a Hernán Molina Trujillo del proceso penal de estas ambulancias, ¿no? Ahora, se ha impuesto una pena benigna y se ha absuelto indebidamente a otros procesados con argumentos pues que no resisten el mayor análisis respecto a los cánones de motivación
que se exige pues a nivel constitucional, a nivel legal, ¿no? Y eso tiene que investigarse, ¿no? Doctor Joel Valverde, bueno, se ha dicho que ¿por qué se ha esperado todavía un tiempo para que usted haga esta denuncia? El señor Temple, sus declaraciones en la conferencia de prensa dio a entender que él ya había hecho hace un mes los descargos y que ha puesto su cargo a disposición. Recién ayer será aceptado para lo que es el presidente de Junta de Fiscales, coordinador de Junta de Fiscales Superiores. Mire, solamente para terminar este asunto del tema de las ambulancias. Mi persona, apenas se editó la sentencia, interpuso el recurso de la nulidad para que este caso sea revisado por la Suprema. No es de que el doctor Temple ha interpuesto la nulidad, él no ha interpuesto la nulidad. El que ha interpuesto la nulidad es yo. Titular de la investigación. Y yo participé en esa audiencia donde se editó sentencia y yo fui quien interpuso la nulidad en la misma audiencia, porque consideré pues que lo resuelto por la sala era incorrecto, ¿no? Entonces, no podemos mentir a la población. Yo le increpo al doctor Temple públicamente a que diga pues si es que él es el que ha interpuesto la nulidad. Él no ha interpuesto la nulidad, la he interpuesto yo. Y procedió. Que él haya fundamentado la nulidad es otra cosa. Además la ha fundamentado con el proyecto que yo le entregué, ¿no? Diciendo que él iba a hacer la parte de fundamentación jurídica, ¿no? Bien, doctor, la respuesta por favor a la pregunta de por qué tanto se ha demorado todavía para hacer esta denuncia. Ya, ahora vamos a ese tema. ¿Más audios sobre estas conversaciones? Ahora vamos a este tema. ¿Sobre Mire, estas presiones que usted ha recibido? Señor periodista, esto sucede el 28 de junio del 2017. Ya, yo, a ver, para no narrar todo, porque eso ya ustedes lo han escuchado en Panorama, esta audiencia se inició el 8 de junio. En esa audiencia plantean una adecuación, ¿no? Yo me opongo por temas formales, temas procesales, porque era lo correcto. En la audiencia siguiente participa el doctor Ricardo Mach. El doctor Ricardo Mach dice que él no es responsable de la carpeta y no puede emitir el dictamen debido al franqueamiento de la sala. Y en la audiencia siguiente, antes de esa audiencia, el doctor Temple viene a mi oficina y me dice adecúalo, ¿no? Pero yo, actuando pues de conformidad a la Constitución y la ley, porque es mi deber como fiscal, no actué de acuerdo a lo que el señor me había dicho. Adecuar significa cambiar de comparecencia simple a comparecencia simple. No. La adecuación era del delito de colusión genérica, cuya pena es de 3 a 15 años, al delito de colusión simple, que era de 3 a 6 años. Entonces yo desobedecí lo que me ordenó el fiscal Temple. Nuevamente le reitero, por mi condición de fiscal y porque los fiscales estamos obligados a defender los intereses públicos, no a defender los intereses privados de los procesados. Nosotros defendemos los intereses públicos. Doctor, pero siempre se ha hablado que los fiscales que investigan y tienen las carpetas en su poder son plenamente autónomos. ¿Esa autonomía es relativa? No, en el Ministerio Público se maneja un principio que se llama el principio de unidad y el principio de jerarquía. Pero cuando una orden es ilegal, ¿no? Cuando una orden vulnera temas formales, temas procesales y temas sustanciales, el fiscal no tiene por qué cumplir esa orden, porque por encima de esas órdenes ilegales está la Constitución y la ley a la cual nos debemos. Entonces yo, como fiscal, hice lo correcto, no adecué ese delito, no cumplí la orden del doctor Temple, que estaba al servicio de la mafia, y a la semana siguiente se me planteó una recusación, una excusa, señalando que yo había trabajado en el gobierno regional y que tenía interés en el proceso. ¿Quién fue el autor? ¿Recuerda? El que me recusó fue la defensa del señor César López Alayo, que estaba a cargo del doctor Vladimir Paucar. Él era el abogado del señor López Alayo. Así es, él formuló una recusación en mi contra. Y el abogado firmante era el doctor Vladimir Paucar, ex decano del Colegio de Abogados de Ancash. Así es. Entonces, indicaron cuando formularon la recusación, cuando realizaron la recusación en la audiencia, de que mi persona había laborado en el gobierno regional de Ancash en el año 2008 y pues que tenía un interés yo en el caso. Cuando me corrieron un traslado,
prácticamente pulvericé los argumentos de la defensa, ¿no? Y señalé que mi único interés era defender los intereses públicos y ver a estas personas que estaban al frente, es decir, a los acusados, purgando una condena por haber vulnerado, ¿no? Por haber perjudicado al Estado del gobierno regional. Ese era mi interés, porque todo fiscal debe defender los intereses públicos. Claro, pero el fiscal sobre superior... todo viniendo de un fiscal anticorrupción, ¿no? Claro, a eso lo iba a preguntar, doctor, pero el doctor Temple no tenía esa prédica, menos esa práctica de defender los intereses públicos, y en apariencia defendía pues lo que usted ha hecho en Panorama, una banda organizada del cual nos hizo mucho daño aquí a los sancasinos, doctor. Sí, mire, ¿por qué se denuncia esto después? Le cuento la historia, ¿no? Yo vuelvo a la oficina y le doy cuenta al doctor Temple. Doctor Temple, me han planteado una excusa, me quieren sacar del caso, como sea. Seguramente es porque no les se da cabida respecto a la adecuación que han planteado, ¿no? ¿Qué le respondió el doctor Temple? El doctor Temple puso una cara de... ¿Qué le dijo? Y le dijo de repente, o sea, no pasa nada. O sea, fue una sorpresa. ¿No le para respaldó él. a usted? Fue una sorpresa para él que no hayan declarado fundada la excusa, ¿no? Me dijo, te felicito, pero a regañadientes, ¿no? Como por cumplir. Así es. Le informé, pues, ¿no? Me han planteado una excusa diciendo que trabajé en el gobierno regional, y le informé que había trabajado en el gobierno regional en el año 2008. Pero también informé de que la sala correctamente había declarado improcedente la excusa formulada por la defensa. A la audiencia siguiente, cuando faltaban unos 4 o 3 días, el doctor vino a mi oficina y me pidió el expediente. Me dijo, préstame el expediente, voy a revisarlo. Nunca más me devolvió el expediente, y el día de la audiencia lo mandó a otro fiscal. Y ahí viene ya pues la historia harto conocida de que adecuaron el delito, presentaron una excepción de improcedencia de la acción a la defensa, el fiscal opinó porque se declare fundada la excepción, y al final se emitió una resolución declarada fundada la excepción, ¿no? Pero yo me entero de estos hechos en el mes de diciembre recién, porque cuando me quitaron el expediente, pues yo dije, pues no, continuará el expediente ya en el estado como lo he dejado. Pero lamentablemente en la audiencia siguiente retrotrayeron la discusión, el debate a un tema ya que estaba precluido. Se volvió a discutir, ¿no? ¿Este hecho es regular e irregular? Es un hecho irregular, totalmente gravísimo. Y el actor principal fue el doctor Temple ahí, que maquilló todas esas cosas para que se adecue de acuerdo al pedido de la defensa de los denunciados, doctor. Así es. Doctor, ¿por qué varios casos llamados emblemáticos o mediáticos no avanzan, no redondean, no aterrizan? Ahora último, por ejemplo, en Huaraz, los casos del Tacho, planillas fantasmas, los terriaudios, tantas cosas que el doctor Temple decía que sí se está viendo y nunca hay resultados, y así otros casos que seguramente me olvido, el caso Consorcio Huaraz. ¿Por qué no se avanza? ¿Hay esta misma tónica de manejar convenientemente los casos, doctor? Mire, yo no podría referirme a algún caso en específico, porque cada caso es un mundo, ¿no? Y yo lo que he puesto en conocimiento son estos hechos que he verificado y detectado en este caso y que están debidamente comprobados. Existe la documentación sustentatoria, ¿no? Incluso existen grabaciones, porque este señor Temple es una persona mitómana, está acostumbrada a mentir, ¿no? Me ha informado a Lima señalando pues que yo he trabajado en el gobierno regional de Ancash como si eso fuera un pecado, ¿no? Que me están cuestionando por eso, y que le faltaba el respeto, que le he tratado descortésmente. El señor era un intocable, ¿no? Cuando una persona le decía, ¿sabe qué, señor? Infórmeme objetivamente, o dígame, explíqueme objetivamente en qué se basa esos cuestionamientos de la prensa y cuál es su fuente de información. No creo que sea faltarle respeto al señor, ¿no? No creo que pedirle documentalmente algún documento, eso no es una falta de respeto, pero el señor lo tomó así, ¿no? Y me informó, como usted dice, intocable. Y me informó señalando pues que yo le trataba descortésmente y que me estaban cuestionando por el gobierno regional, y pidió mi cambio. Pero eso no fue el trasfondo fue que yo me choqué con sus intereses, ¿no? El servicio a la mafia. Ese ha sido el trasfondo, porque él quiere fiscales que
que no le digan nunca nada. Que le digan sí, señor. O sea. Y que cumplan con sus disposiciones, así sean estas ilegales, ¿no? Eso es lo que quiere él. Pero conmigo eso él no lo consiguió y no lo va a conseguir nunca, ¿no? Claro, porque además usted tiene una familia. Yo el día antes de ir conversaba con su papá en una reunión de lo que ha convocado la gente, la sociedad civil, precisamente respaldando a usted. Doctor, ¿hay más casos, hay más audios de esta situación u otros casos? Y si por esto está recibiendo de repente amenazas, insultos. A ver, el día que yo me entero, esto fue en diciembre, y le comuniqué estos hechos a un fiscal. Alguien escuchó, le pasó la voz al doctor Temple y él me llamó. Yo le devolví la llamada porque no escuché su llamada y ahí es donde me dice, pues yo me entero de todo. Cuida, ¿qué es lo que estás hablando? Un tema así que también se ha pasado en Panorama, ¿no? Claro. Y después de eso me amenazó, ya en su oficina. ¿El doctor Temple? Me amenazó. ¿Quién le dijo? Eso es inaudito. Me dijo que tú tienes familia, sé por dónde vives, ten cuidado, esas son cosas muy delicadas, son cosas internas del despacho, cómo vas a estar hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Que así le dijo, si eso es un término delincuencial, doctor, eso lo usan los choros, los vagos. Ese término usan efectivamente. Entonces yo vi la posibilidad de denunciar esto a través de una tercera persona, pero nadie se animó. Y es por eso que se demoró en llegar la denuncia pues a la Fiscalía de Control Interno. Sopesé muchas cosas. Tomé una decisión que sé pues que me ha puesto en la situación en la que me encuentro ahorita, con seguridad y todo. ¿Y le costó esta decisión, doctor? Me costó. No es de que no es fácil, obviamente, es enfrentarse pues a una persona con poder y que aparte pues también tenía acceso a los medios de comunicación, paraba todos los días saliendo casi en Guaras Noticias y todo era pues gracias al doctor Temple, ¿no? Intervenían... Mucho figuretismo allí. Así es, y nosotros, a mí que no me gusta mucho pues este tipo de situaciones, no podíamos salir a la prensa, etcétera, etcétera, pero este es un tema de interés público y es por eso que he salido ahora a denunciarlo, ¿no? Y que no se diga pues que es un acto de venganza. El señor trata de tergiversar las cosas, el que se defienda sobre los hechos, ¿no? Finalmente lo que yo he hecho es defender mi dignidad, defender mi honor, ¿no? Y poner en conocimiento a la sociedad un hecho pues gravísimo, de interés público, porque nuestro Ministerio Público no se merece fiscales de esa calaña, ¿no? De esa doble moral. Ni jueces ni fiscales tampoco, ¿no? Así es. Son las 7:57, doctor, le vamos a robar unos instantes de su tiempo, vamos a recibir algunas llamadas, por favor. Buenos días, rapidísimo, por favor, adelante, buenos días, lo escuchamos. En primer lugar, quiero expresarle mi respaldo en nombre del distrito de Santa Cruz de la provincia de Huaylas, para decirle solamente al doctor Joel, ¿qué fue, señor Joel, sobre las denuncias de corrupción del exalcalde de Santa Cruz, del distrito de Santa Cruz, que viene ya dilatándose su lectura de acusación por 11 veces? En una oportunidad el doctor Joel fue el procurador de defensa del Estado. Nosotros como ciudadanos del distrito de Santa Cruz estamos muy preocupados porque viene dilatándose, es carpeta 2012, dilatándose por 11 veces. Por favor, yo quisiera que nos explique, como distrito de Santa Cruz estamos preocupados. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo.